Esto es Aplaudan con Julio Rubino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición una nueva edición de este año. Aplaudan con Julio Rubino aquí y con una figura para iniciar el ciclo, con una figura importantísima, porque la ciencia nos convoca y vamos a presentar ante todos los tucumanos a un tucumano que nos da mucho orgullo que precisamente sea nacido en nuestras tierras. Se llama Franco Rubino. Compartimos apellido, así es. pero obviamente Así te doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Franco? El placer de tenerte sentado acá. Gracias, Julio, por la invitación. Sí. El doctor Franco Rubino, ¿es así? Sí, exacto. ¿Quién es Franco Rubino? Bueno, esa es una pregunta, la verdad que es una pregunta muy importante porque me gusta diferenciar primero, después de un camino, digamos, que recorrí, digamos, personalmente, me gusta diferenciar primero, digamos, qué es lo que soy y otra cosa es lo que hago. ¿Tá? No definirme, digamos, no definirme básicamente por el título de grado, digamos, por los logros que tengo, sino definirme más que nada por la esencia o por la persona, digamos, que yo porto desde que nací. Así que si tuviese que decir quién es Franco Rubino, digamos, siento que soy de una familia, soy el hijo de una familia que me crió, digamos, con mucho amor. Tengo unos hermanos fantásticos, 2 hermanos varones, una mamá maravillosa, un papá maravilloso. Afortunadamente tengo 3 abuelos. Y bueno, eso fueron mis compañeros, digamos, durante mucho tiempo de mi crianza hasta que me introduje, digamos, dentro de la carrera de medicina. Yo siento en lo personal, digamos, que pertenezco a una generación, digamos, de jóvenes que venimos de un bagaje de representar a la típica de mi hijo el doctor, mi hijo el abogado, mi hijo el ingeniero, mi hijo el arquitecto, ¿no? De definir a los hijos, digamos, definir a la parentela, digamos, por lo que hace, no por lo que son. Y yo siento que pertenezco a una generación fractura, digamos, una generación de quiebre, en la cual los niños más jóvenes, los más pequeños, están más enfocados en encontrar qué es lo que son o quiénes son en su esencia antes de empezar a hacer algo. Y con eso no quiero decir que no amo lo que hago, pero sí soy consciente, digamos, de que soy neurocirujano. Soy consciente y que si tengo un accidente y pierdo una mano, tengo que encontrar la forma de seguir viviendo porque no puedo seguir operando. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo pierdo eso, es cuando me vuelvo a conectar, digamos, con lo que soy. Entonces, primero tengo que saber qué es lo que soy y después decir qué es lo que hago, ¿no? Entonces, esa es mi filosofía. Yo estudié medicina en la Universidad Nacional de Tucumán, me recibí allá por el 2015. Después de ahí me moví a Buenos Aires, estudié en una gran institución que es el Hospital Nacional Posadas. Sigo defendiendo fervientemente, digamos, lo que es la institución pública, más allá de sus defectos, pero por la solidez de enseñanza, ¿no? Siento que nosotros, básicamente, los argentinos, digamos, en la parte del sistema público, el hecho de lidiar con demasiadas dificultades nos empuja a tratar de desarrollar la inteligencia, ¿no? Porque básicamente la definición de inteligencia, digamos, no es el coeficiente intelectual, no es cuán rápido resolves una ecuación, no es cuán rápido resolves una jugada de ajedrez. Inteligencia, digamos, es qué tan bien te adaptas en el entorno en el que estás. Eso es inteligencia, ¿no? Entonces, yo a veces lo defino, digamos, con aprender a hacer limones con los limones que te da la vida, ¿no? Entonces, yo siento que en el Hospital Posada, en la residencia ahí, si bien renegué mucho encontrando y conociendo, ¿no?, la falencia del sistema, conociendo la limitación, digamos, en la cual a los pacientes les ofreces un tratamiento, ¿me entendés? Pero sin embargo, por atrás sabes que no llegan a completarlo porque hay otras partes del tratamiento, digamos, que el sistema público no tiene acceso y hay mucho camino de recorrer para ello. Y bueno, y ahí terminé mi formación como neurocirujano. Si tuviese que pensar, digamos, cuando estuve en la Facultad de Medicina, que desarrollé una pasión más enfocada, digamos, en lo anatómico, en la anatomía en sí,
Fui ayudante de cátedra muchos años en la cátedra de anatomía, pero por una vocación de que cuando era chico yo encontraba la conexión, digamos, de que siempre me encantó desarmar juguetes, ¿no? O sea, abrirlos y ver cómo eran por dentro. Entonces, en la anatomía humana encontré, digamos, ese tipo de pasión. Entonces dije, bueno, ¿qué practicaría? ¿Qué haría, no? Y me interesó la cirugía. Pero fue Pablo el que con su... es el neurocirujano de la familia, el que me introdujo, digamos, en la cirugía del cerebro. ¿Está? Y fue él, digamos, el que me introdujo. Si tienes la posibilidad de hacer de hacer tu formación, digamos, o de ejercer en Estados Unidos, es mucho mejor porque tus posibilidades académicas o tus posibilidades de crecer, digamos, son mucho mayores. No lidias con problemas de presupuesto, no lidias con problemas de administrativos, etcétera, sino que está mucho mejor organizado. Él se dio cuenta de eso, digamos, más tarde en su carrera, ¿me entendés? Y bueno, y a mí me dio, por así decirlo, como la bendición o la ayuda de decir, vos que sos joven, si lo podés hacer, hacelo. Entonces, bueno, siguiendo su consejo, por eso, a partir del segundo o tercer año de la carrera, digamos, me di cuenta que quería ser neurocirujano. ¿Está? Y bueno, después de terminar la residencia, partí allá por el 2022, vuelvo a Tucumán después de 4 años, que entre paréntesis, digamos, a mi Tucumán querido, digamos, lo encuentro, tenía la impresión, digamos, de encontrar algo quizás como más deteriorado, pero lo encuentro mejor, más organizado. He visitado lugares, digamos, como el Cadillal o como el Cerro San Javier, y la verdad que es bastante emotivo porque en mi infancia visitar el Cadillal era simplemente la parte de la playa y los autos, la música y el alcohol y nada más. Y después visitar el Cerro San Javier, me acuerdo que el Cristo, digamos, la parte de abajo estaba pintada, no había nada, ¿no? Y esa puesta en valor después de venir de un país de primer mundo, ¿me entendés? Donde se explota lo cultural de alguna forma, ¿me entendés? Se le da entidad. Sí. Me parece muy respetable que se haya hecho, digamos, ¿no? Y me fue un poco emotivo, digamos, porque tuve la oportunidad de ver el show de luces del Cristo. Y bueno, la verdad que ese show de luces es como de primer mundo, ¿no? O sea, es algo muy bueno. Bueno, o sea, yo cuando me fui a ejercer, digamos, a Estados Unidos, empecé con la parte de investigación, me fui con una beca de investigación durante 2 años y medio al MD Anderson Cancer Center, que es el hospital número 1 de cáncer, pero es siempre, no me gusta hablar mucho de este número 1, top 10, en el podio, el número 10, el número 5, dar esa categorización de las cosas, si bien para la parte de marketing sirve, pero no quiere decir, digamos, de que si tú te tratas en otro lugar que no es el número 1, no puedas recibir el mismo tratamiento, ¿me entendés? De la misma forma de que no hace falta que vayas al cirujano número 1 o el que es más renombrado para que recibas el mejor tratamiento, ¿no? Pero bueno, MD Anderson es una gran institución, estuve durante 2 años y medio ahí, formándome básicamente en el manejo oncológico de sarcomas de base de cráneo, tumores de base de cráneo. ¿En qué ciudad es? Eso es en Houston, Texas, gran ciudad. Y luego a partir de ahí, después de terminar mi parte de investigación, digamos, empecé con mi práctica hands-on, digamos, con las manos, quirúrgica, en Estados Unidos. De ahí me mudé a Pensilvania, a Allentown. En Allentown, Pensilvania, digamos, hice un fellowship de base de cráneo, de cirugía de base de cráneo, o sea, sabía la parte de investigación. En la parte de investigación, obviamente, no operas. Hice 2 años y medio porque, bueno, había que volver al quirófano, ¿no? Hay que volver a las pistas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí hice, digamos, enfocado básicamente en la parte mínimamente invasiva. De hecho, digamos, en marzo del año próximo sale un libro mío. Está con mi mentor, que es el doctor Walter Jean, en ese momento. Sobre abordajes mínimamente invasivos. Para mínimamente invasivo significa tratar de no hacer, como le llamamos en la jerga quirúrgica, como abordajes faraónicos, grandes exposiciones, grandes aperturas de cabeza, y tratar de hacerlo lo más pequeño posible, porque eso reduce, digamos, el tiempo de consumo de narcótico, de medicación analgésica y el tiempo de internación del paciente. Bueno, después de ahí me moví para ampliar mi expertise, digamos, porque se va desarrollando todo esto, ¿no? Me moví a Jacksonville, Florida, y ahora estoy haciendo un fellowship en endovascular,
o cirugía endovascular, que en realidad es un fellow híbrido vascular, donde trabajamos con la parte de bypasses, bypasses de alto y de bajo flujo, digamos, cerebrales, cirugía vascular también, y después lo más importante es la formación endovascular, que yo no tenía ningún tipo de formación en eso, que eso incluye, cirugía endovascular incluye básicamente lo que es el manejo endovascular de aneurismas cerebrales, el manejo endovascular del stroke o el ACV isquémico, que es una de las grandes, de los grandes desarrollos, digamos, de los últimos 5 o 10 años. El manejo del ACV isquémico, digamos, está comprobado que el manejo del ACV isquémico en grande vaso, el mejor tratamiento es la trombectomía mecánica, por ejemplo, no la medicación, pero para trombectomía mecánica necesitas un centro especializado para eso. Básicamente lo que me pasó después de estar haciendo este fellowship ahí, porque puedo decir, digamos, de que lo endovascular es el futuro, el tratamiento de las cosas cerebrales endovasculares es el futuro. He visto robots para hacer bypasses, hoy por hoy, digamos, que tienen la misma destreza técnica, así como existe el bypass, así como existe el robot Da Vinci, que se utiliza para la cirugía abdominal, hace más de una década ya. Ahora están desarrollando un robot, digamos, para hacer bypasses con microsutura que tiene el tamaño de un cuarto de un pelo. O sea, el hilo es como un cuarto del grosor de un pelo. Y el robot, digamos, hace la sutura con la mecánica humana manejada en forma remota. O sea, uno con un control lo mueve y el robot está haciendo la sutura. Eso es algo novedoso también. Y bueno, incluso, digamos, por tratamiento endovascular, seguramente escuchaste o deben haber escuchado el popular Neuralink de Elon Musk. Neuralink, digamos, tienes una interfaz, una computadora que se pone en el cerebro, digamos, que ejecuta las funciones motores, digamos, de los brazos, digamos, de las piernas, en los pacientes que tienen cuadriplejía, digamos, que tienen un déficit, una plejía definitiva. Entonces le abre una puerta de esperanza. Existe algo más o menos similar que se llama Synchron, que es por tratamiento endovascular, por la arteria, ponen un chip, digamos, a nivel de la vena del cerebro y tendría más o menos la misma función. Eso es otro avance tecnológico de la cirugía endovascular. Pero lo más significativo y lo más sorprendente, digamos, es el manejo del stroke, el manejo del ACV isquémico. Yo siento que eso fue lo más impactante para mí. Es algo que es una pata, digamos, que yo quería, una pata de la neurocirugía que yo necesitaba aprender porque es el futuro. Pero lo que pude ver, digamos, es muchos pacientes en mi hospital, en el Posada, cuando yo estaba, no estaba el insumo, digamos, o el material para poder hacer una trombectomía mecánica. Entonces, si el paciente aparecía y tenía una ACV y quedaba hemipléjico, que bueno, en la jerga, yo lo cursé, digamos, en la carrera de semiología, digamos, en la Facultad de Medicina, y me acuerdo que en la jerga local le dicen como que el paciente vio el diablo y quedó con una parálisis de media res. ¿Me entendéis? Y lo que tuvo fue un ACV isquémico de grande vaso, digamos, del hemisferio correspondiente, del hemisferio cerebral. Y ese tipo de cosas, lo sorprendente de eso, digamos, es que el paciente tiene el ACV y suponete puedes tenerlo tú, o suele pasar en pacientes mayores de 50, 60 años con factores de riesgo asociados, ¿no? Como tabaquismo, colesterol elevado, obesidad, todo ese tipo de riesgos que hacen que uno tenga una predisposición a formar placas de aterosclerosis o de la placa de aterosclerosis embolismo, problemas cardíacos, etc. Entonces se ocluye el vaso y el paciente es independiente que puede hacer todas sus cosas en su casa hasta ese momento, ¿no? Y de repente tenés una ACV de grande vaso, digamos, en el hemisferio derecho y quedás hemipléjico, digamos, de tu lado izquierdo. No movés la pierna, no movés el brazo. Y eso, vos tenías 60 años, posiblemente podías vivir hasta los 80. Eso te acorta la esperanza de vida un montón. Un montón. En los próximos 5 años, digamos, probablemente estés muerto por trombosis, embolismo, escaras porque no te mueves. Todas esas complicaciones te acortan la esperanza de vida. Yo te hago el procedimiento y en menos de una hora, digamos, ¿me entendés? Te pongo el cateterismo y trato de sacar el trombo. Lo extraigo el trombo y me paso a ver en la mesa, porque lo hacemos al paciente está despierto, digamos, tiene la ACV, en la mesa, por ejemplo, no habla, llega con el ACV, no habla, le extraes el trombo y es como destapar una cañería y el paciente empieza a hablar. ¿Sabes cómo le devuelve años de vida? Le devuelve años de vida. Y a veces, trabajando allá,
trabajando allá con este tipo de cosas, siento que, y lejos de creerme, digamos, René Favalor o por ejemplo, pero sé que René fue un médico rural y se fue a formar a la Cleveland Clinic, aportó e inventó el bypass coronario, el bypass coronario para resolver, digamos, la miocardiopatía isquémica. Y bueno, claro, después de todo lo que vi allá, yo puedo entender a mi escala la pasión de ese hombre de querer volver a la Argentina y tratar a la gente que acá no estaba recibiendo eso, y tratar de hacerlo él, con la fundación, ¿me entiendes? Tratar de hacer esa tecnología accesible para sus compatriotas o para su país. A ver, de alguna manera, Franco, está claro cómo separás a la persona del profesional. Sí. Pero también es muy claro que quién no se puede sentir orgulloso del profesional que logra ser a través de los estudios, de los conocimientos, de superarte Sí. en base a lo que vos tenés. O sea, de alguna manera termino de entender a lo que son tus papás, tus abuelos y tus hermanos, el orgullo. Es decir, Franco está logrando tal cosa. O sea, es algo realmente muy, muy importante. O sea, si lo hace un deportista, tiene una tremenda... Pero si lo hace la ciencia, quizás no tenga la trascendencia que realmente tiene que tener. No. Y es grandísimo lo que estás contando. No, la verdad que es mucho... La parte de la ciencia, digamos, y lo científico... Pero es porque a veces el conocimiento, digamos, no está transmitido o no se transmite de una forma, digamos, de que el receptor lo entienda. El receptor es mucho más fácil entender un chimento, es mucho más fácil entender una jugada de fútbol, es mucho más fácil. Primero porque le interesa. Y segundo, porque lo que se transmite, digamos, está en la jerga criolla, o sea, lo entiende el receptor. Esto que yo te estoy hablando, digamos, yo por otra cosa, digamos, me encanta enseñar, ¿me entendés? O sea, soy un gran defensor, digamos, de que aprendí en este país, digamos, de que la prevención primordial y la prevención primaria son la mejor herramienta, digamos, para mejorar la salud de la población. Y como países en desarrollo, en tercer mundo, siento que es la herramienta fundamental que tenemos. Por eso defiendo, digamos, las campañas, digamos, para tratar de educar al pueblo, coma sano, no fume, o haga ejercicio. Muchas de esas cosas mejoran. En Estados Unidos me pasa que la cultura es diferente. Y la salud es como no es centrada en el paciente, sino que es centrada en un cliente. El paciente es un cliente y vos como hospital tenés que darle lo que el cliente quiera. Pero el paciente en sí toma muy poca precaución de su problema, culturalmente de ahí, y porque dice que después alguien me lo va a solucionar. Acá siento que en Argentina, digamos, somos una cultura más flexible y siento que trabajando, digamos, con pacientes acá versus pacientes en Estados Unidos, el paciente de Argentina, digamos, es mucho más agradecido por lo que haces. ¿Me entendés? Y ese agradecimiento indica o te muestra, digamos, de que si vos a esa persona la captás y le transmitís las cosas de manera que se entienda el receptor, te va a hacer caso. El gringo es más rebelde. El gringo es más rebelde, es como decir, no te metas conmigo, ¿me entendés? Yo hago lo que quiero, etcétera, ¿me entendés? Como respeta su decisión. En cambio, el paciente argentino, digamos, es más respetable o te va a hacer más caso para que vos le quieras enseñar lo que tiene que hacer. ¿Estás en Estados Unidos desde hace 4 años? Sí, desde hace 4 años. ¿Y recién volvés a Tucumán? Recién. Y sí. Si bien obviamente viste a tu familia en todo este tiempo, sí. Pero el reencuentro acá, ¿cómo es? Y la verdad entrar a la casa en el barrio Kennedy. Bueno, esa es una casualidad. La verdad que eso fue una casualidad. Yo me crié en el barrio Kennedy. Da la casualidad que Pablo Rubino también se crió en el barrio Kennedy, en una calle paralela. Pero bueno, eso es, creo que era en ese momento la clase trabajadora, se abrió el barrio Kennedy, digamos, y bueno, y era un acceso de comprar, digamos, vivienda. Y bueno, los dos nos criamos en la misma zona y antes mis viejos durante más de 5 años vivieron en Barrio Norte acá, alquilando un departamento y pusieron esa casa en alquiler. Y de repente, bueno, con el subo del precio del alquiler, mis padres también, clase trabajadora, y eso quiero remarcar también, es muy importante, digamos, defender ese concepto, digamos, del acceso a la educación, porque una de las cosas que recato, yo no trato de no portar ninguna bandera política, pero es obvio que
es obvio que el hecho de que yo pueda ser el hijo de un profesor de educación física y el hijo de una maestra jardinera y haya tenido acceso a la Facultad de Medicina, perfecto, ¿me entendés? Eso es algo que en Estados Unidos no es tan fácil, no es tan fácil por el costo que tiene, todo hay que pagarlo, Claro. todo hay que pagarlo, pero obviamente, o sea, no puedo sostenerme de eso, tengo que seguir invirtiendo en la educación pública y tengo que seguir abasteciendo. Yo veo, digamos, de que no es solamente el estandarte, porque por algo crecen las facultades, las universidades las privadas. Claro. Crecieron acá las privadas, obviamente por algún tipo de defecto que debe tener la pública. Seguro. Entonces, si tiene ese defecto la pública, hay que seguir invirtiendo, tratando de mejorar eso, sea el gobierno que sea. Entonces, yo siento que eso es muy valorable por la familia donde vengo, porque mis viejos no pudieron pagar un alquiler, se tuvieron que volver. Y por lo general en Estados Unidos, si es un médico, viene de una familia que no es millonaria, pero de una familia que tienen padres, los padres tienen un título formativo. ¿Vos le recomendás a la UNT? O sea, tenés hoy una chica, una nena que quiera estudiar medicina. Sí. Dale a la UNT. La verdad que yo la recomiendo, pero siento que tiene sus falencias. Cuando yo cursé, digamos, tiene sus falencias. Y muchas veces siento de que depende de la voluntad que le pones tú. Claro. ¿Me entendés? De la voluntad que le pones tú. Tiene Porque mucho que ver eso. claro, los demás te dan el campo para jugar. ¿Me entendés? O sea, te dan el campo para jugar, sea pública, sea privada. ¿Me entendés? Ahora, ¿qué tanto si quieres estudiar de apunte o quieres estudiar de libro, quieres curiosear o quieres... Yo tenía una filosofía cuando estudiaba, por ejemplo, es que si leo el libro, me va a quedar el 20-30% del libro. Si leo el apunte, tengo que memorizarme todo el apunte. ¿Me entendés? El cerebro tiene como una memoria más limitada. Entonces, mientras más leas, más te va a quedar. Si lees esto, tienes que forzarlo al cerebro que se acuerde todo. ¿Me entiendes? Es como, no sé, como tratar de aprender a manejar en un intento. Sí. No, tenés que manejar más. Mientras más manejes, más vas a aprender. Entonces, ese es el aprendizaje. ¿Lo tuviste como convicción desde el momento que entraste a la universidad? Sí. ¿De que eso es lo que querías lograr? Me di cuenta que eso me servía, porque, por ejemplo, leía los libros, yo prefería leer de libro. Entonces, leía los libros y leer el libro me garantizaba de que, bueno, voy a leer el libro completo y me va a quedar un 20%. Pero ese 20% es más o menos lo que dice el resumen. ¿Me entendés? Sí, sí. ¿Me entendés? Entonces por eso lo leía los libros una vez. En cambio, cuando vos estudias el resumen, tenés que leer el resumen varias veces. Por eso vos ves que lo marcan, ¿no? Franco Rubino es hijo de Omar Rubino, Sí. campeón de Lanzamiento de martillo. Lanzamiento de martillo. Sí. ¿Llegaste a verlo? Sí, lo llegué a ver. Lo acompañé a entrenar. A mi viejo y me acuerdo que siempre me acuerdo de un día, porque él estaba obsesionado con alcanzar. Pienso que eso es parte de una cosa que yo absorbí de él, que lo tendría que haber cambiado, digamos, o lo aprendo a cambiar recién ahora, que es la obsesión de alcanzar la excelencia o de alcanzar un número, ¿me entendés? Que no te lleva a nada. ¿Me entendés? Porque si hay algo que yo trato de sostener, digamos, exitoso, o sea, una persona exitosa, digamos, es una persona que fracasó más varias veces. ¿Me entendés? Claro. ¿Me entendés? La persona que vos ves exitosa es una persona que fracasó múltiples veces, un experto en fracaso. Eso es un éxito. Entonces, yo me fijé, digamos, en mi viejo en ese momento cuando fue a entrenar. Había un récord tucumano, ¿me entendés? Que era 66 metros y algo. Y él estaba en 65-40, 65-50, 65-45. Y me acuerdo una vez fue a entrenar, digamos, y era el sábado por la mañana, ¿me entendés? Y él tiraba el martillo, íbamos y medíamos. Y me acuerdo clarito que tiró 65-10, creo, ¿me entendés? 2 veces. Entonces decís, bueno, una más, como tratando de perseguir la liebre, ¿viste? Entonces eso como chico, digamos, creo que eso me quedó grabado, ¿me entendés? Y a veces como padre pienso, yo lo veo en mi perspectiva, pienso que le enseñas más a tu hijo, digamos, del fracaso y de decir, listo, no persigo tanto o no me obsesiono tanto, ¿me entendés? Que de decir, no, papá llegó. Porque si no se te mete en la cabeza una cosa de que tenés que llegar y la vida no es siempre así. Estamos con el doctor Franco Rubino,
tucumano, médico, neurocirujano, que bueno, en una rica charla que ya nos queda corta, pero nosotros vamos a proponer la pausa y ya seguimos charlando con el doctor Franco Rubino. Por tercer año, Caja Popular de Ahorros brinda su seguro escolar universal, integral y gratuito con respaldo del gobierno de Tucumán. Con cobertura total en todo el territorio, aseguramos igualdad de acceso y protección sin distinción en cada rincón de la provincia. Mediante una atención personalizada y acompañamiento permanente, el seguimiento se realiza desde que ocurre el siniestro hasta el alta definitiva, brindando respuestas inmediatas a las familias. El seguro escolar de Caja Popular de Ahorros no es solo una cobertura, es una expresión concreta de un Estado presente, fortaleciendo el derecho a una educación segura y garantizando tranquilidad a cada familia tucumana. En tiempos donde todo cuesta más, activamos el escudo social para acompañar a las familias trabajadoras. Entregamos 12.000 kits escolares al nivel inicial y a nivel primario, tanto a las escuelas de gestión pública como a las escuelas de gestión privada. Una inversión de más de 200 millones de pesos para generar igualdad de oportunidades. En Banda del Río Salí, la educación es prioridad y las prioridades se sostienen con hechos. Es un honor para mí que el pueblo me haya honrado en ser su empleado, de poder cumplir objetivos que tengan que ver directamente con el crecimiento, el desarrollo, con las oportunidades de toda una comunidad. Ya estamos entrando en el tercer año de gestión, con una planificación, con objetivos que gracias a Dios, gracias al apoyo de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, de Miguel Acevedo, de Darío Montero, del Tigre Moreno, de los concejales, puedo llevar a cabo una gestión. Felicitar al señor Intendente por el hermoso mensaje, clarito, conciso, preciso, rindió cuenta lo que recaudó en la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo y las obras que se hicieron a lo largo y a lo ancho, no tan solo del municipio, sino con asistencia al departamento. Viví el Mundial a lo grande con Pinturería San Juan. Sorteamos 20 Smart TV Samsung de 55 pulgadas, 5 por mes hasta junio. Con tu compra en nuestras sucursales, llena tu cupón y participa. Auspician Tersuave, El Galgo, Sinteplast, Farben, Alba, Petrilac y San Agustín Pinturas. Pinturería San Juan te lleva el Mundial a tu casa. Alcoholes San Higinio, una marca registrada en el país, más de 55 años brindando calidad al servicio de la salud. Hoy sumamos a nuestra familia de productos vinagres de alcohol, manzana y vino, de elaboración propia, con el sello San Higinio, planta industrial y comercial, Avenida Jujuy 4383, San Miguel de Tucumán. Un congreso de neurocirugía no es menor, es un congreso nacional donde van a venir neurocirujanos de todo el país y también algunos profesionales de nivel internacional. Nosotros queremos que Tucumán vuelva a ser ese polo, ese centro de congregación de cultura, de ciencia, de tecnología, un desarrollo que nunca debemos perder y que estas actividades contribuyen a que se visibilice. El lema del Congreso es de Tucumán al mundo, así que es muy importante interactuar con todas las instituciones y bueno, la legislatura es una parte muy importante de la provincia de Tucumán. Poner esta legislatura a disposición de la ciencia va a ser un cometido hasta el final de mi gestión. ¿Sabías que tu participación en el juego legal contribuye al progreso de Tucumán? Por cada cartón de Tuki 10 a través de Caja Popular de Ahorros se generan aportes mensuales que fortalecen nuestro sistema de salud. Apoya el deporte. Proporciona ayuda a comedores, parroquias y organismos de bien público. ¡El Tuki! Además, crea oportunidades para el desarrollo educativo. Con Caja Popular de Ahorros y Tuki 10, siempre gana Tucumán. Continuamos aquí en Aplaudan
Le vamos a invitar a Franco una merienda manzana tan rica, tan tucumana, por supuesto, para degustarla con un buen sándwich de milanesa. Mirinda manzana es única. ¿Por qué? Porque es tucumana, por supuesto, ¿no? Franco, claro. Una de las... Sí. Te interrumpo porque yo creo que no te respondí en la parte anterior. ¿Qué se siente volver a casa? Una de las cosas que aprendo ahora, tengo una abuela de 81 años, si no me equivoco, 81 o 80, que está bastante viejita. Entonces, una de las cosas que aprendo es decir, bueno, es como que cada vez que vienes, quizás pueda ser la última vez. Eso es duro, ¿no? Eso es duro. Y la verdad que cuando me fui, digamos, cuando vos ves, cuando vos ves que tus viejos se hacen viejos, ¿me entendés? Como que al principio no lo ves, yo sigo viendo a mis papás como mis papás. Pero bueno, ya cuando los vi ahora, después de 4 años, decís, mi mamá está más vieja. ¿Me entendés? Entonces, al principio cuando estás acá, digamos, no percibís el paso del tiempo. ¿Me entendés? Pero cuando te vas y vuelves, ahí es cuando te das cuenta. Pero hay mucho trabajo tuyo personal en esa persona que puede superar eso de el desarraigo, de no tener que ver a sus seres más queridos durante tanto tiempo. Sí. Y acostumbrarse a mirar otras caras. Sí, ¿no? Exacto. Mi papá, digamos, así como fue tan obsesionado con el tema del deporte, también fue la persona, digamos, que me trató de transmitir, digamos, de que uno hace patria donde se siente cómodo, ¿no? Claro. Uno hace patria donde se siente cómodo. Si bien siempre va a tener un amor por Argentina, siempre va a tener un amor por Tucumán, ¿no? Pero si me siento cómodo en un lugar, bueno, me quedo ahí. Yo sé, digamos, de que si yo me hubiese quedado acá, mis posibilidades iban a estar muchísimo más limitadas. Pero bueno, depende, digamos, si yo quiero crecer profesionalmente, si yo quiero crecer en lo que hago, tengo que elegir, digamos, bueno, me tengo que ir a otro lado. Si quieres priorizar la familia, bueno. Claro, está muy bien el amor por tu profesión. Sí. Porque es también quererte vos mismo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, la verdad que me siento afortunado, digamos, si bien siempre hay... Si yo te pregunto a vos qué te hubiese gustado, digamos, capaz que me decís, no, me hubiese gustado ser baterista. O tenés un hobby, ¿viste? En la cabeza. Sí. No me siento a disgusto, digamos, de lo que hago, para nada. Siento que es algo que me apasiona, digamos, y que me sorprende día a día. Pero bueno, siempre uno tiene un hobby que le hubiese gustado, ¿viste? Potenciar. Orgulloso de tu abuelo, locutor, conocido en Tucumán. Sí. Te habrán dicho muchas veces... ¿Picaste una pelota de básquet o no? ¿Lo seguiste alguna vez a Guillermo César Rubino? ¿O en no? su canal de streaming lo sigo. No, pero lo seguiste cuando, de chico. Estoy hablando de chico. Sí, ¿no? en la Caja Popular. Cuando hacían las transmisiones, digamos, ahí en la Caja Popular, digamos, me acuerdo que fui de chico, me acuerdo el parquizado, el parqué. ¿No se te dio por agarrar una pelota de básquet, ese tipo de cosas? No. Tan ligado él al básquet. Seguía a papá, hice el lanzamiento de martillo. Bueno. Y después cuando... a Omar lo seguiste, ¿verdad? Sí, lo seguía a papá, hice el lanzamiento de martillo un tiempo y mi papá siempre me dijo, con esto no vas a comer, con esto no vas a comer. Me quedé claro, porque era su frustración, digamos, de que él le puso mucha... Que si bien no está mal frustrarse, ¿me entendés? Pero lo que me transmitía es decir, no, ponete a estudiar, ponete a estudiar. No, como está muy bueno. Claro, ¿me entendés? Ponete a estudiar y bueno, por eso siempre como que hacía la marca mínima. Cuando hacía el lanzamiento de martillo, hacía la marca mínima que me permitía viajar a los colegiales, digamos, viajar por el país. Entonces, por eso viajé a La Pampa, viajé a Mar del Plata, a los torneos que se hacían anuales. Pero ahí te mostrabas, de alguna manera estabas, sí, ¿no? Sí, de alguna manera estaba. Parte deportiva estaba. De alguna manera estaba, sí. ¿No te acercás a la cocina o no? Porque tu mamá, una especialista. Sí. Tu hermano... También. Y la verdad me gusta... pero bueno, yo creo que las habilidades vienen de la mamá. Sí, esas habilidades vienen de mi madre. Me gusta cocinar, digamos, pero más que nada en lo que es la parte de parrilla, la típica, ¿no? Ajá. Parrilla y... ¿Y tenés la posibilidad allá? Sí. ¿Te das tu tiempo, te das tu lugar? A veces los fines de semana, sí. Sí, a veces los fines de semana, digamos, o sea, hago como parrilla, asado. No soy mucho de la cocina porque... Una de las cosas que tiene Estados Unidos es que tenés todo servido. ¿Me entendés? Tenés todo servido. Entonces, ni siquiera tengo que cortar la cebolla, por ejemplo, ¿me entendés? Porque ya viene cortadita. Entonces, está todo industrializado en ese sentido. Está bien,
Pero digo, tu profesión, digamos, ¿tiene el tiempo que tiene que tener o le aportas más tiempo para seguir creciendo? Decís, no, la verdad que me quedo estudiando, me quedo investigando, me quedo elaborando y eso le quita más tiempo a tu vida personal. En parte sí le quita, por eso digamos, si tengo tiempo libre, pido comida o hay algo que está congelado o algo simple o como algo simple. Por lo general trato de cuidarme, digamos, y no hacer mucha elaboración de comida. Siempre es más que nada la típica bife con ensalada. O sea, básicamente es eso, o una ensalada de algo. Entonces trato de que hacer la comida no sea un desgaste de tiempo, porque capaz que prefiero, no sé, pasarlo en el sillón haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Haciendo otra cosa, leyendo, jugando a la Play, digamos. Eso es algo muy importante, digamos, que aprendí en este último tiempo, digamos, que siempre le recomiendo a todos, ¿no? Porque siempre todos llevamos por dentro, digamos, nuestro niño, digamos, cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Entonces tener ese tipo de conexión, digamos, con el Franquito chiquito, digamos, con mi niño, son esos momentos de relajación, digamos, en los cuales capaz que juego a la Play, capaz que me compro un juguete, me da ese tipo de cosas. Entonces ahí conecto con el verdadero Franco. Claro. Que el Franco sin título, el Franco doctor. Claro, el Franco es la persona, pero le das su lugar en algún momento. Exacto. ¿Dónde desarrollas tus investigaciones? O sea, vos estás en un hospital, ¿verdad? Sí. Ahí tenés el lugar, el ámbito, te metes, desarrollás, haces congresos o vas a congresos. ¿Cómo es esto? Voy a congresos, por lo general. El concepto de investigación en mi área son proyectos más que nada clínicos. ¿Qué quiere decir? Digamos que no hacemos ciencia básica, microscopio, célula de cultivo, cómo influye esta proteína, esto. No hacemos ese tipo de entrenamiento, ese tipo de investigación. Es más que nada una investigación clínica. ¿Qué es una investigación clínica? Es este tratamiento versus este tratamiento, digamos, ¿cuál es mejor? Y eso lo evalúa de acuerdo al grupo de pacientes que tuvo menos complicaciones, que tuvo mejor respuesta, versus el otro tipo de tratamiento, la otra rama. Ese es el tipo de investigación que hago. Y más que nada, en la ciencia, digamos, uno tiene, digamos, para que la gente entienda, digamos, tiene básicamente retrospectivo o prospectivo. Eso quiere decir, digamos, los prospectivos demoran años. Por ejemplo, años de investigación en los cuales reclutas varios centros, ¿me entendéis? Y los centros, digamos, van sumando pacientes porque demoran tiempo, porque depende de los pacientes que vayan llegando, ¿no? En cambio, los retrospectivos sí son más rápidos, en los cuales vos revisás una base de datos y armás un estudio en base a eso. Tienen menos poder estadístico, menos poder científico que el prospectivo. Pero el prospectivo lleva más años y es más importante, digamos. Básicamente muchos de mis estudios, muchas de las investigaciones que yo hice son trabajos retrospectivos, y en los trabajos prospectivos, digamos, hoy por hoy, digamos, no estoy participando porque por lo general son mis jefes los investigadores principales, digamos, que son contactados para armar un estudio multicéntrico, etcétera. Prospectivos, creo que la gente se interiorizó mucho, digamos, con el tema de las vacunas, ¿me entiendes? Con la vacuna del COVID. Un ensayo prospectivo es eso, aplicar la vacuna, ver cómo responde el individuo con el correr del tiempo. Sí. Llevan su tiempo. En ese momento fue por una cuestión pandémica, fue una cosa acelerada el tiempo, ¿me entendés? Hacerlo más rápido, pero por lo general llevan mucho tiempo, digamos. O sea, hay ensayos clínicos del HIV, digamos, que llevan 15 años. Mirá. Y no están de resultado todavía, por ejemplo, ¿no? Hoy, por lo menos en nuestro país, se habla mucho de la inteligencia artificial y cómo esto va cambiando. Sí. Cómo va el avance que va teniendo la tecnología y muchas cosas. ¿Cómo se traduciría esto en la medicina y en Estados Unidos? Esto que aquí en la Argentina, ya se habla con inteligencia artificial, ¿qué sería en Estados Unidos? Hoy por hoy no estamos haciendo ningún procedimiento, o sea, no se hace cirugía con inteligencia artificial, pero es una gran herramienta clínica. Por ejemplo, yo donde lo veo que se aplica, porque tiene la parte clínica, digamos, tiene muchas como barreras legales que sortear para poder ser aprobado. Porque vos viste que las regulaciones con respecto a nombres, filtro de información o información privada del paciente, etcétera,
imagínate que yo le estoy poniendo datos de un paciente de inteligencia artificial, ¿me entendés? Yo no sé a dónde va. Claro. ¿A dónde va? Y estoy filtrando como información privada, que tiene un amparo legal. Entonces, la introducción de la inteligencia artificial, hoy por hoy está como un poco menos, legalmente, está un poco atrasada con respecto a lo que uno hace con ChatGPT. Claro. Pero sí te puedo decir, digamos, que si utiliza inteligencia artificial, ciertas interfaces, como por ejemplo en el consultorio, siento que eso ayuda mucho, optimiza mucho el tiempo. Estás en el consultorio, vos sos mi paciente, estamos hablando y hay inteligencia artificial escuchando. Entonces después cuando termina la consulta el médico no tiene que escribir nada. La inteligencia, digamos, reconoció, digamos, las cosas importantes e hizo el resumen de historia clínica, digamos, ¿me entendés? De la consulta esa. Y también ayuda en el diagnóstico mucho. En el diagnóstico, claro, de juntar los datos, ¿me entendés? Y en ese sentido. Pero por ahora, cirugía no hacemos con inteligencia artificial. Franco, hay un tipo de cirugía que cuando vos llegaste era de una manera y hoy eso ha cambiado, ha avanzado bastante. ¿Cuando yo llegué a Estados Unidos o, sí, o acá? Sí, en el caso de Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos. Mirándola en desde estos allá. 4 años. Mirando desde allá. Sí, en estos 4 años que haya cambiado. Y en mi área todavía no lo veo. Sí veo que la introducción de la robótica, digamos, está como empezando a desarrollarse más. Sí, lo ¿me entendés? hace un rato. Claro, el desarrollo de la robótica, pero siempre neurocirugías, digamos, fue un nicho, digamos, en el cual, al tener, porque si vos comparás, digamos, el número de patologías que tenemos nosotros versus el número de enfermedades que tenemos nosotros, quirúrgicas, versus el número de enfermedades que tiene un cirujano de tórax, un cirujano abdominal, son 100 veces menos. Entonces, ¿dónde apunta el desarrollo? Por una cuestión de mercado va a apuntar, digamos, a lo que es más frecuente. Entonces, siempre el desarrollo en neurocirugía va a demorar un poquito más con respecto a las otras cosas. Bien. ¿Me entendés? Por eso el Da Vinci, el robot del Da Vinci se empezó en próstata hace como 20 años. Y el paciente de epilepsia, quiero entrar en un terreno que quizás esto puede ser para cirugía en algún momento. ¿Crees que esto puede ir a camino a que Mira, yo sea operable por de alguna manera? No sé cómo mencionarlo. Yo sigo sosteniendo lo mismo, ¿no? O sea, a mí me gusta la cirugía, yo amo la cirugía, pero lo mejor es no operar. Ajá. Si se puede no operar, mejor. Porque yo he visto, o sea, nunca puedes pelear. Si vos tenés la opción de tomar una medicación, una pastilla, nunca vas a poder pelear con el riesgo de un procedimiento quirúrgico. Porque yo he hecho cirugías, digamos, por más simple que parezcan, ¿me entendés? Que pueden ser pequeñas, simplemente el hecho de poner una aguja dentro de un paciente, ¿me entendés? Para hacer una biopsia, he visto hematomas, sangrados, ¿me entendés? Y es una biopsia, ¿me entendés? Entonces vos decís, ¿podría haber evitado esto? Y bueno, no. Pero si lo podría haber evitado, no lo someto al paciente a cirugía. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, por eso, en el caso de la epilepsia, por ejemplo, si responde a un fármaco, que siga con ese fármaco. Pasa el tiempo, necesita 2 fármacos. Bueno, que siga con 2. Pasa el tiempo, necesita 3 y se vuelve refractaria. Y bueno, vamos a ver si se puede hacer un electroencefalograma intracraniano con una aguja, ¿me entendés? Ver si hay alguna parte del cerebro que se pueda resecar. Pero son pacientes, digamos, que claro, yo lo planteaba complicados. Yo lo planteaba desde el lado de los avances, cómo va avanzando, ¿no? Uno ve, yo creo que vos también sos. Yo no estoy en esa área, pero para digo, darte en líneas generales, ¿no? No he planteado algo al azar. Digo, en líneas generales, cómo avanza la medicina. Yo no estoy en esa área, pero por ejemplo, sé que de la última estadística que sé, digamos, es que 35%, o sea, 3 de cada 10 epilepsias son quirúrgicas. Eso te habla de que 7 de cada 10 se tratan con pastillas. ¿Me entendés? Y esas que son quirúrgicas son porque en la resonancia se ve algo y lo operamos, o si no se ve es porque son refractarias, ya han probado todas las pastillas y necesitan alguna opción. Claro. Hay distintos tipos de cirugía. Vos me mencionabas a lo que te especializas hoy. Sí, hoy en ACV isquémico. Sí.
hacer base químico. ¿Vas a ampliar esto? ¿Vas a ampliar tu espectro? ¿Vas a recurrir a otro tipo o vas a profundizar esto que estás trabajando? Mira, no quiero trabajar en... Yo lo que hago con la parte endovascular es tener el conocimiento, digamos, en el cual de poder tratar esto. Pero no es que quiera especializarme, digamos, en ácido isquémico. Me gusta la parte quirúrgica, me gusta operar tumores, etcétera. Me gusta lo oncológico, principalmente lo que es el cáncer, como trabajo, ¿no? Porque me gusta ese trabajo multidisciplinario entre radioterapeuta, oncólogo y el neurocirujano, ¿me entendés? Para ofrecer un tratamiento globalizado. Eso lo vi mucho en MD Anderson, por eso es número 1 en tratamiento de cáncer global. O sea, como tratamiento global me refiero a de las 3 patas, entre radioterapeuta, oncólogo, neurocirujano. Pero eso es lo que me gustaría desarrollar, digamos, como práctica futuro. Sea cirugía de base de cráneo, tumores de base de cráneo o tumores de cerebro, digamos, o tumores de convexidad. El ácido isquémico es, por ejemplo, en la parte endovascular es fantástico los resultados que ofreces, porque entra tu papá o entra tu familiar, digamos, no hablando y sale hablando. Es como, qué rápido, ¿no? Es muy gratificante, pero a su vez, como es muy gratificante, es muy demandante. Porque tiempo es cerebro, ¿no? Tiempo es cerebro. Entonces el paciente llega con ácido isquémico y vos tenés que correr. Mientras antes se lo haga, mejor. Entonces, si vos estás de guardia, haciendo guardia de stroke, guardia de ácido isquémico, tenés que, no sé, estás con tu familia, tenés que tirar al chico y salir corriendo. Así. Seguramente que te van a apasionar cosas desde lo personal. Sí. ¿No? Y me podés decir muchas. Pero evidentemente lo profesional también te apasiona. Hablas con mucha pasión, hablas con mucho conocimiento de lo que haces. Sí. Sí, me gusta mucho, digamos, saber reconocer digamos, las diferencias entre el país de donde vengo, digamos, y donde estoy practicando, ¿no? O sea, conozco mucho lo que es el ambiente por dentro, o sea, cuáles son las limitaciones, digamos, de un lado y del otro. Sí. Siento que la escuela argentina o sea, desde la parte... He trabajado en el Hospital Posada, digamos, he operado con cirujanos que son brillantes. Pero porque manualmente la técnica es muy buena. Pero bueno, de nada sirve hacer algo, lo opero y después el paciente tiene que esperar 3 meses para la radioterapia, por ejemplo, o más. Entonces, y ahí después cuando está haciendo la radioterapia el tumor le volvió. Entonces, ¿de qué sirve mi trabajo? ¿De qué sirve lo que hago? Entonces, desde el punto de vista técnico, conozco eso de acá y eso, digamos, lo trato de llevar allá, ¿no? Lo que me gusta de ejercer acá, siento, lo que te lo mencioné antes, es el paciente, siento que es más agradecido. ¿En qué ciudad estás residiendo? Ahora estoy viviendo en Jacksonville, en Florida. Sí. ¿En Florida? En Florida, sí, en Jacksonville. Mirá. Y bueno, y te visitan seguido. ¿O sos vos el que se tiene que mover? La verdad, mis padres me visitaron, digamos, allá por mayo, porque la hija de mi tía, digamos, cumplió 15 años, entonces nos juntamos con la familia. Entonces yo viajé fue algo muy familiar, fue algo lindo, ¿no? Claro. Yo viajé. No me visitan muy seguido, digamos, por una cuestión también económica, ¿no? También económica de que, bueno, y además porque mi papá no está todavía con la libertad laboral, ¿no? Sigue dependiendo de vacaciones, no está jubilado. Quizá cuando esté jubilado, digamos, lo hagan más frecuente. Pero ahora sigue teniendo disponible como lo que es enero y de capaz que 2 semanas en julio. Y siempre eso coincide, digamos, con lo más caro. Si te querés viajar en julio, digamos, los tickets son carísimos. En cambio, cuando estés jubilado, digamos, capaz que puedes viajar en marzo, ¿me entendés? O en septiembre. Mucho más sencillo. ¿Con tus hermanos? ¿Cómo te llamas? Con mis hermanos me llevo muy bien. Tengo... Sos la referencia de ellos, ¿no? Por ser el más grande. No quiero. Sí, pero sos el más grande. Sí, soy el más grande, pero no quiero identificarme. La verdad que estoy muy contento, digamos, de que ellos tengan su individualidad, digamos, y que no sigan el camino del hermano, ¿no? Sí quiero, digamos, de que ellos, de la misma forma que te digo, que encuentren lo que les apasiona, encuentren lo que les gusta y que con eso sean exitosos, ¿no? Pero yo siento de que en base a lo que hice,
lo que hice o lo que hago, digamos, hay mucha imposición quizás en parte social y en parte de lo que te dije, digamos, de mi hijo el doctor, ¿no? Claro, no. Esa frase, hay mucho Sí, mucho pero de eso eso. dentro de la casa no está. Eso Claro. dentro Sí. de la casa sos franco. Claro. Los alfajores de maicena de la mamá, ¿te los llevas hasta allá o los comes todo acá? No, a veces me llevan. Son tremendos. Eso Eso le, no sé. le tengo que confesar a mi mamá de que no soy muy fanático del alfajor de maicena. Bueno, pero por citarte algo. Una de las pero cosas que me gusta. Una de las tantas cosas ricas que hace. Pero Sí, digo, me gustaría llevarme budín de pan. bueno, por ejemplo. Yo dije alfajor de maicena Sí. porque es lo que más me gusta a mí de lo que probé. Sí. Yo digo, tantas cosas, tantas exquisitas ese que hace. Digo, Sí. llegás y querés ese cariño de mamá. A ver, ¿qué me Sí, yo soy muy apasionado por lo salado. Ajá. Yo soy muy apasionado por lo salado, ¿no? O sea, yo tengo la filosofía, digamos, de que no como el postre para guardar espacio para lo salado, ¿no? O sea, de la misma forma que con azúcar no, porque prefiero guardar las calorías para lo salado. Está bien. El físico, ¿de dónde viene? ¿Del lanzamiento de martillo? ¿O viene del No, el gimnasio? lanzamiento de martillo terminó allá antes de empezar la facultad, tenía 17 años. ¿Y entonces? Esto es gimnasio. Sí, gimnasio. Bien. Es como parte, digamos, de mi conexión cable a tierra. ¿Haces Sí. playa o no? Playa, mira, tengo a la playa 30 minutos, pero no voy mucho. No, ahora está frío, allá es invierno, Sí, ¿no? sí, claro. Es pero invierno, digo, pero tenemos ¿tenés lindas tus playas. escapadas? Sí, capaz que poner cuando fue verano, digamos, me había valido 3, 4 veces. 3, 4 veces llegar a la playa. Ya es suficiente, ¿no? Ya es suficiente. Después, eso lo tengo como a 30, 40 minutos para ir. Linda playa. Las playas de Florida, digamos, son muy bonitas. Pero no soy un tipo muy playero, soy un tipo de montaña. Soy un tipo de montaña. Por eso mañana, digamos, me voy al Mollar. Me voy al Mollar y ese es mi lugar en el mundo. A disfrutar. Claro, ese es mi lugar en el mundo. Venir a Tucumán y disfrutar de la montaña y disfrutar de lo... Sí, quesillo, fanático del quesillo y el higo. Quesillo, higo y la vista al dique. Y ese es mi lugar en el mundo, digamos, ¿no? Está bárbaro porque en definitiva es tu esencia. Sí. Pero... ¿Cómo lo criticamos a mi papá cuando hizo la casa ahí? Porque, mira, hoy por hoy, digamos, le agradezco con mi vida, digamos, porque esa casa queda para siempre, ¿no? Pero me acuerdo cuando compré el terreno, le vendí a un lugareño el terreno, digamos, era una ladera así, todo con yuyos altos, estaba lloviendo, y cuando fuimos con mis hermanos, digamos, estaba Fabricio, mi hermano en el medio, sí. Y veíamos, y acá vas a hacer una casa. Bueno, y hoy por hoy está la casita ahí. Qué lindo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya para ir terminando, Franco, deja que los tucumanos nos pongamos orgullosos de lo que sos y de lo que haces. Gracias, sí. Porque es grandioso. Es grandioso tener ese talento, tener esa pasión, desarrollarla en favor, o sea, de la salud, en favor, en este caso, a través de la ciencia, en favor de, la verdad que de curar, en favor de darle mejor vida, ¿no? A muchísima gente. me gustaría mucho poder traer eso. Pero bueno, todos sabemos las limitaciones, ¿no? Y tiempo al tiempo, quizás. Sí, ojalá. Y bueno, sí, también una de las cosas, digamos, es cuando termine de desarrollar, porque hoy por hoy tengo 35 años, ¿no? Cuando quizá 10 años más tarde, cuando esté más metido en el ambiente, más desarrollado, sí, venir a Tucumán, Buenos Aires, mostrar lo que hago, ¿me entendés? O sea, es como una parte, en parte es como una devolución, ¿no? Es como una devolución, digamos, de lo que me formé allá, digamos, lo que traigo acá. Y, por supuesto, ¿no? Venir a operar gratis, ¿no? No hay duda. Franco Rubino, doctor neurocirujano, así como usted lo ve, talentoso y la verdad, una eminencia nuestra, tucumana, hoy en Estados Unidos, pero él es simplemente Franco. Exacto. Rubino, así. Exacto. Franco y de la familia Rubino, de allá del barrio Kennedy, y muy orgulloso de tenerlo aquí. Y nada, que nos pueda contar este tipo, todo esto que está desarrollando y que está haciendo. Así que seguramente allá, por varios años más, cuando nos volvamos a tener una entrevista, seguramente va a contar otras cosas que se hayan logrado desde lo personal y desde lo profesional. Así que siempre nada, agradecido. Agradecerte a vos tu presencia. Muchísimas siempre gracias. Agradecido, ¿no? Y siempre disponible.
para lo que Gracias. quieran. Si te contactan con dudas, también, no hay problema. El doctor Franco Rubino pasó aquí en Aplaudan. Gracias.